Muy buenos días con todos, queridos amigos de la Universidad Ricardo Palma, amigos de la República de Santo Domingo, el doctor Guillermo Caram, el señor Rafael Núñez, el doctor Luis Pelayo, y de la Universidad de Antioquia, no sé si están ya conectados, pues, el ingeniero Jorge Betín, y de la Universidad Pedagógica de El Salvador, el señor José Mario Bautista. Bien, bueno, antes que nada yo quería agradecerles por esta invitación. En realidad, para mí en lo personal y para el Ministerio de Comercio Exterior del Perú, este tipo de seminarios, foros, exposiciones son de gran interés no solamente para ustedes, sino para nosotros mismos, para poder hacerles llegar los alcances de un tema que muchas veces es muy técnico y que es difícil de entender. Y yo en esta mañana voy a tratar de hacer una exposición bastante simple en términos de fácil entendimiento, y con toda confianza, por favor, hagan las preguntas que consideren necesarias en caso no entiendan lo que voy a tratar de explicarles respecto al Tratado de Libre Comercio con China. Bien, ¿qué cosa es un Tratado de Libre Comercio? Un Tratado de Libre Comercio es un acuerdo integral firmado entre dos países con el fin de establecer reglas claras al comercio entre ellos. Y siempre es importante que las reglas sean claras, porque nadie quiere tener sorpresas en el camino. O sea, cuando ustedes hacen un negocio, ustedes quieren saber qué reglas van a aplicar a ese negocio. Y es importante que esas reglas sean mutuamente acordadas por las partes y que las reglas sean de fácil entendimiento. Entonces, en estos tratados de libre comercio que el Perú negocia, y en particular el tratado con China, lo que hemos hecho es firmar una suerte de contrato internacional entre los dos países para aplicar al comercio entre ellos. Ahora, este tratado tiene varias finalidades. Una de ellas es reducir las barreras de acceso al otro país. ¿Cuáles pueden ser barreras de acceso a un país? Los aranceles. Es decir, cuando ustedes exportan y llegan al otro país, usualmente en el otro país hay que pagar unos impuestos a la importación, que son aranceles, sobretasas, cargas, etc. Estos tratados tienen como finalidad buscar una reducción y una eliminación de estos aranceles en el tiempo, para que cuando ustedes exporten tengan mejor precio, tengan mayor competitividad, puedan acceder a ese mercado con un beneficio arancelario respecto a países que no tienen tratado. Pero por otro lado, también existen otro tipo de barreras, como pueden ser barreras de temas sanitarios o temas de requisitos de calidad que deben ser cumplidos. O sea, por ejemplo, el Perú, que es un gran exportador de espárragos, uvas, mangos, para llegar a otro país muchas veces hay que cumplir con estos requisitos sanitarios, que el mango esté sanitariamente apto, y el otro país usualmente tiene reglas para esto. Entonces estos tratados buscan que esas reglas sean claras, que esas reglas no sean excesivas, que no nos bloqueen el comercio pidiendo unos requisitos que no sean necesarios para garantizar la salud. Bien, ¿qué tratados tiene el Perú en estos momentos? Vigentes, tenemos el tratado con Estados Unidos, vigente desde el 1 de febrero del año 2009, el TLC con Chile, llamado así, aunque su nombre real es Acuerdo de Complementación Económica número 38, vigente desde el 1 de marzo del 2009, y los acuerdos con Singapur, Canadá, vigentes desde el 1 de agosto del 2009, y evidentemente el tratado que nos ocupa en este momento, que es el tratado con China, que entró en vigencia el 1 de marzo de este año, del 2010. Y tenemos tratados que están en proceso de estar vigentes, que ya se terminaron de negociar algunos y otros que estamos negociando. Que ya se terminaron de negociar, el de Tailandia y el de la Unión Europea, estamos en el proceso de revisión legal en algunos casos, y otros en los procesos ya jurídicos para que formen parte de la legislación peruana. Y esperamos que en breve ya estén vigentes. Y estamos negociando en estos momentos con Japón y Corea. Dos tratados de libre comercio con dos países muy importantes para el Perú. Bien, ¿qué cosa tiene un tratado de libre comercio usualmente? Y antes de entrar a los temas, lo que les quiero decir es que no existe una definición real de lo que es un tratado de libre comercio. Es decir, no hay una definición de qué cosa debe contener un tratado de libre comercio.
En realidad esta terminología de Tratado de Libre Comercio deviene de una terminología utilizada a nivel de la OMC y muy utilizada sobre todo por Estados Unidos, que es Free Trade Agreements, traducido al español, Tratado de Libre Comercio. Pero en realidad el término no implica que tenga más o menos contenido, simplemente involucra o implica la finalidad, que tengamos libre comercio entre los países que firmamos este acuerdo. ¿Qué tiene usualmente un tratado de este tipo? Acceso a mercados, que es la reducción de los aranceles. Tenemos una lista de productos, usualmente se negocian todos los productos. Para que tengan una idea, el Perú tiene más de 7.000 productos cuando hablamos de aranceles. Ustedes, cuando en algún momento tengan oportunidad, ustedes verán que en el Perú y en otros países también lo es así, hay un arancel nacional. Un arancel que tiene toda la descripción de las mercancías y al costado hay una clasificación y un arancel que se cobra la importación. Eso es lo que se negocia en acceso a mercados, en el grupo de negociación de acceso a mercados, para reducir esos aranceles. En algunos casos se reducen inmediatamente a la entrada en vigencia del acuerdo, y en algunos casos va tomando tiempo para que se reduzca, es decir, puede reducirse en 10 años. 10 años lineales, va bajando 1% cada año, imaginándonos que el arancel fuera 10%, hasta que llegue a 0. Ahora, ¿cómo hacemos para que la reducción arancelaria aplique? No es tan simple como decir, yo tengo la línea arancelaria o el producto espárragos que voy a exportar a China, y por el simple hecho de ser espárragos ya van a tener desgravación cuando exporte a China porque están en el tratado. Hay un capítulo que se llama reglas de origen. ¿Qué cosas son las reglas de origen? Son las características de elaboración que tiene que tener el producto para que se pueda exportar al otro país y tener la reducción arancelaria. ¿Qué quiere decir esto? Imaginémonos, por ejemplo, los autos. Los autos que nos exporta Japón o que nos exporta Estados Unidos. Cuando Perú negoció con Estados Unidos, la regla de origen de los autos decía que 55% de los componentes de los autos tenían que ser de las partes, de los países. ¿Esto qué quiere decir? Que el resto del auto puede estar compuesto con partes de otros países que no sean parte del acuerdo. Entonces, si el auto, imaginémonos que estuviera elaborado con 70% de partes que no son ni de Perú ni de Estados Unidos, ese carro cuando venga a Perú no se va a beneficiar de la desgravación, es decir, no obtiene la reducción, pero sí podrá ser importado si es que el importador quiere pagar el arancel, como si no hubiera tratado, como si nunca hubiera existido el tratado de libre comercio. Entonces, estas reglas de origen siempre juegan con la desgravación. Si yo cumplo la regla de origen, obtengo la desgravación que me dice el tratado. Bien, por otro lado, como les decía, y acá vamos a leer la última parte primero, existen también algunos tipos de barreras, las medidas sanitarias que yo les decía. Para los productos, sobre todo agrícolas y pesqueros, hay ciertas medidas que nosotros como Perú, como país, también imponemos, y nuestros amigos de Santo Domingo, de la República Dominicana o de El Salvador puedan también tener en su país. Cada país busca tener ciertos grados de sanidad para evitar pues, que ingresen plagas, enfermedades, y cuando uno importa, pues tiene que cumplir esas condiciones para que el producto pueda entrar. Pero la idea es que no se creen barreras adicionales, y muchas veces se crean este tipo de barreras injustificadas para evitar que entre. Es decir, el producto cumple origen, el producto tiene derecho a la degradación, pero me invento pues que tiene que cumplir un cierto grado sanitario que no es necesario porque el producto ya está apto, pero creo una regulación, le exijo al importador o al producto que está siendo importado que cumple ese grado sanitario, y como sé que no lo cumple, no puede entrar. Entonces, una barrera injustificada, encubierta. Estos tratados evitan eso. Una vez que uno firme el tratado, por las condiciones que están en el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias, se evita este tipo de situaciones. Voy a adelantar un poco y regreso después a la figura anterior. Obstáculos técnicos al comercio. Es muy parecido a lo de medidas sanitarias, pero esto está referido a los reglamentos de calidad. Muchas veces los países tienen reglamentos de calidad para que el producto pueda entrar. Por ejemplo, temas de seguridad. En Estados Unidos hay reglamentos o regulaciones de seguridad para los autos, por ejemplo, ¿no? Los parachoques tienen que tener ciertas condiciones,
tienen unos test de choques para que el carro soporte ciertas condiciones. Entonces, si por ejemplo mañana China quisiera exportarle a Estados Unidos y no cumple con estos reglamentos, el carro no ingresa. Exactamente lo mismo, si hubiera en el Perú unos reglamentos técnicos que le impiden a China, o viceversa, que Perú quiere exportar algún producto a China, y hay un reglamento que no le permite entrar, pero que es un reglamento injustificado, el tratado evita que pase eso. Y por otro lado viene, digamos, la parte sensible de los tratados, y que mucha gente